Se me ocurrió pensar en si la lectura tiene un impacto en el desarrollo o modificaba el cerebro. Pues espero que tú te hayas preguntado lo mismo, y si no es así, vamos a hablar de eso el día de hoy. Pero para poder hablar, primero pensemos en lo que significa la lectura para el cerebro, porque es algo completamente innovador, algo absolutamente nuevo. De hecho, no estamos diseñados genéticamente para leer. Probablemente sí estemos diseñados para comunicarnos de forma efectiva con esto, el lenguaje, palabras. Pero la lectura no. Si vamos a 6000 años en el pasado, veríamos el inicio, el origen de la lectura, probablemente con los primeros registros contables en Sumeria, donde se relacionaban objetos y poseedores de objetos. Y probablemente en algún momento estos primeros contadores, estos contadores primitivos, bueno, que no eran tan primitivos, pero estos primeros contadores se dieron la necesidad de hacer más específicas las descripciones de los objetos que poseían las personas, porque vamos a la matemática y nos damos cuenta que una vaca vieja y flaca no es lo mismo que una vaca joven y gorda, pero la matemática no podría hacer esa distinción porque carece de los elementos descriptivos y narrativos que permitirían hacerlo. Por lo tanto, estos primeros contadores eran necesidad de enriquecer el lenguaje y poco a poco diseñar una serie de estrategias por medio de las cuales eso podría ser comunicado, y probablemente ahí aparece no solo la escritura, sino la lectura como ese medio de comunicación. A la larga también se hace necesaria la comunicación en otro contexto. Es cuando quería llevar mis ideas más allá de mi lugar de vivienda, de mi tribu, de mi aldea, y no podía desplazarme físicamente, o no era conveniente o necesario desplazarme físicamente. Que había que desarrollar un medio a través del cual yo pudiera enviar eso que estaba pensando y que otra persona fuera capaz de entenderlo, y por lo tanto ahí aparece la lectura como ese medio de comunicación a través del cual las personas podían enviar información, recibir información o también tener cuentas de los objetos que poseían, en el caso, por ejemplo, de los contadores sumerios. Por otro lado, leer tampoco es una habilidad que se adquiere de forma natural y simple. Se requieren muchos años de entrenamiento para poder convertirse en un lector competente, y muchos más para convertirse en un lector realmente competente y con habilidades de profundidad de lectura que podrían desarrollar, por ejemplo, análisis lingüísticos profundos. Por lo que, como lo dice Francisco Mora, forzar a un niño a aprender a leer prematuramente puede provocarle un sufrimiento y frustración innecesarios. Que logre leer de a los 3 o los 4 años no tiene ninguna trascendencia positiva a futuro. En otras palabras, no le da una ventaja académica ni lo hace más inteligente. En ese sentido, podemos pensar que la maduración del cerebro es lo que posibilita la apropiación de la lectura. Por lo tanto, si esta maduración, como lo dice este especialista, se da entre los 6 a los 7 años, no debería enseñársele a un niño a leer de manera formal solo hasta que alcance esta edad de maduración, donde su cerebro está completamente preparado para tomar la lectura y apropiarla de forma correcta. Por lo tanto, si un padre de familia fuerza a su niño a aprender a leer muy pequeño, a la larga esto no impactaría en nada de forma positiva a su desarrollo. No sería un niño más inteligente, ni sería un niño más, no sé, como lo ven en las noticias que a veces dicen, uy, es que este niño está leyendo a los 2 años, a los 3 años, pero desde el punto de vista de la neurociencia las cosas son completamente diferentes. Así que nuestro cerebro no está diseñado para leer, pero en cambio sí tiene una enorme capacidad de adaptación a las circunstancias, o lo que suele llamarse plasticidad, por lo que el proceso de aprendizaje de la lectura y el posterior desarrollo de la lectura hasta hallar a una persona a convertirse con los años y entrenamiento en un lector competente, ejerce un cambio en su cerebro, es decir, en su fisiología, anatomía y química, haciendo crecer una sinapsis o eliminando otras, conformando circuitos neuronales cuya función se expresa en la conducta. Por lo tanto, como lo dice este investigador Francisco Mora, el impacto de la lectura en el cerebro debe ser muy similar al impacto del conocimiento a través de experiencias. De hecho, cuando aprendemos por medio de la lectura o aprendemos por medio de la experiencia, no solo estamos modificando la forma en que funciona nuestro cerebro, sino que también podemos llegar a modificar patrones conductuales de nosotros mismos, consiguiendo que a través de la lectura tengamos unos cambios demasiado evidentes en la forma en que asumimos lo que somos como seres humanos y en la forma en que nos comportamos y convivimos con otros seres humanos. Pero no solo se trata de conocimiento puro y duro en el caso de la lectura, sino que además, al evaluar la capacidad de 100 participantes para reconocer el estado emocional de otras personas, luego de leer fragmentos de obras de ficción y no ficción, así como fragmentos periodísticos, los investigadores midieron qué tan capaces eran los lectores de identificar las emociones en una serie de rostros, lo cual dio como resultado que aquellos que leyeron textos de ficción
evaluaron mejor los estados de ánimo presentes en las imágenes que quienes leyeron otro tipo de textos, por lo que el estudio concluye que la ficción promueve la empatía. ¿Y esto querría decir entonces que la ciencia y la filosofía no la promueven? Asimismo, otras investigaciones han explorado el impacto de ciertas palabras en el cerebro, llegando a la conclusión que algunas palabras activaron la actividad cerebral en áreas específicas relacionadas con el sentido mismo de las palabras en cuestión, es decir, con el pensamiento inherente a cada una de estas palabras, por lo que palabras como café tienen un impacto directo en la corteza primaria olfativa del cerebro. El estudio concluyó que el 40% de los participantes mostró claros indicios de actividad física como consecuencia de la reacción cerebral a estos textos, lo cual es mucho más alto que al hacer el mismo ejercicio con otros estímulos como escuchar música o ver una película. Estos estudios nos hacen pensar de una conclusión muy interesante, y es que leer en realidad modifica nuestro cerebro y nuestros patrones de conducta. Por lo tanto, leer sí te hace más inteligente, leer sí te hace mejor persona. Pero no solo eso, sino que también permite la relación más profunda con otros seres humanos, como en el caso de la empatía, que cuando una persona es asiduamente lectora podemos ver que reconoce con mayor facilidad estados de ánimo en otros seres humanos, y por lo tanto cuando una persona no tiene este tipo de capacidad o este tipo de prácticas difícilmente sería capaz de reconocer estados de ánimo, o por lo menos no tendría esta capacidad de reconocimiento que haya sido adquirida por medio de la lectura. Así que cuando hablamos de la lectura estamos hablando de un proceso no natural que fuimos adaptando poco a poco a él, o más bien fuimos adaptándonos a la necesidad de usar la lectura y por lo tanto también la escritura como un medio de comunicación forzoso a través del cual hemos ido modificándonos a nosotros mismos. Por lo tanto, lo que yo te invito es que tengas presente la importancia de la lectura, no solo por el hecho de leer un libro y el valor de leerlo, sino también para que seas consciente de que tu cerebro lo necesita, y a medida que leas más, deberías desarrollar o profundizar en los procesos de conocimiento que te llevarían a aumentar tus capacidades intelectuales, y no solo eso, sino a tener mejores relaciones con otros seres humanos.